2, 3. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos ven desde su pantalla. El día de hoy en su noticiero Pedagogos TV, en nuestra grandiosa sección México Pensante, les presentaremos la compleja situación que atraviesa el país por toda la problemática, tanto social como filosófica, que se vive en la educación del día de hoy. ¡Comenzamos! Hoy entrevistamos a algunos habitantes de Catepec con respecto a la situación educativa tanto de su municipio como del país. Indagamos en su opinión mediante diferentes cuestiones filosóficas, a ver qué nos responden. Además, consultamos a diferentes expertos que desde su perspectiva nos ayudarán a tener una respuesta clara sobre estas cuestiones. Para finalizar, realizamos mesa de análisis con invitadas muy especiales. 3. Dando inicio con la reflexión de hoy, pondremos en la mesa de análisis México está divorciado con el desarrollo de la educación, así como perros y gatos, como el agua y el aceite. Darse cuenta que la educación no ha avanzado mucho es notorio, únicamente ha dado unos cuantos pasos, como un niño aprendiendo a caminar, gracias a la llegada de casi en todo el país del uso de las TICs. ¿Pero qué pasa en un país donde la educación es un problema? En palabras del libro Paideia, que habla sobre la filosofía de la educación desde una mirada de globalidad histórica es un quehacer interminable. Por eso contamos con dos de nuestras compañeras que se fueron a investigar con dos expertos, como el filósofo, el doctor José Naranjos, y el sociólogo Alberto Rosas. Buenas tardes, compañeros Alejandro y Yair. Efectivamente, nosotros nos fuimos con unos conocedores más allá sobre el tema y que platicamos. Y bueno, a continuación, las siguientes entrevistas. Vamos el día de hoy con el doctor Naranjo, que a continuación nos dará su opinión desde el punto de vista filosófico, el cómo se considera la problemática del desarrollo educativo aquí en México. Bueno, me voy a realizar una pregunta y usted me va a contestar. ¿Cuál cree que sean los elementos necesarios para lograr la evolución en el desarrollo pedagógico nacional y que llega a hacer falta en la ética del docente para mejorar la educación del país? Básicamente lo que hace falta es tener una postura ideológica en torno a aquello que se pretende formar en los planteles educativos. Lo 3. Según lo que mencionaba Nicolás y Pesalberg, ¿cómo se cree que pueden relacionarse sus postulados con la pregunta anterior? Los postulados teóricos tienen que ver en parte, de principio, con la perspectiva ideológica que cada persona tiene. Hay personas que tienen posturas ideológicas pero son ajenas al país. Y hay personas que tienen posturas ideológicas firmes pero no son escuchados. Por ejemplo, Gregorio Torres Quintero tiene una postura ideológica muy fuerte, Ignacio Manuel Altamirano. Pero algunos pedagogos prefieren hablar de autoridades educativas que ni siquiera viven en México. Perfecto. Y la última pregunta es, sabemos que los profesores prefieren el método histórico al sistemático. ¿A qué se cree que se deba? De hecho, formalmente hablando, no hay un método específico en la pedagogía actual. Cada persona va educando como fue educado. Entonces, para hablar específicamente de un método, se tendría que hablar de principio de cuál es la perspectiva teórica que cada persona tiene, según la asignatura que imparte y según lo que quiere que se logre con los estudiantes. Okay. Eso sería todo. Muchas gracias. A continuación nos vamos con nuestros compañeros. Gracias, muy amable. El día de hoy, para Pedagogos TV, nos encontramos con el sociólogo Alberto Rosas Padilla, quien nos abordará la problemática educativa en México desde un punto de vista social. Por favor. Gracias, buenos días, buenos días. Mira, desde la perspectiva sociológica, definitivamente son muchas las circunstancias que van a demeritar en el desarrollo académico del país, ¿sí? Una definitivamente y muy
muy fuerte que ataca el desarrollo educativo en nuestro país, o más bien que dirige el desarrollo de la educación y la política educativa en México, pues es nuestro posicionamiento económico. México, como un país emergente, tiene una economía que depende de países primermundistas, lo cual va a hacer que de alguna manera, a través de la validación de organismos internacionales como la UNESCO, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que los jóvenes, y con la autonomía curricular, me permite que los jóvenes se interesen en cosas o se incorporen a cosas que realmente les interesan. También es muy importante que hagamos el conocimiento didáctico y un conocimiento digerible para ellos, un conocimiento que implique una sencillez de la ciencia y de la enseñanza. Debemos tener los profesores desde este lado una postura humilde y sencilla, humanitaria, pero también debemos tener el manejo de los contenidos para hacerlos llegar de una manera sencilla a los jóvenes y que vean que la ciencia y el conocimiento no es aburrido, y eso es un grave problema. Es un grave problema porque los jóvenes, a través de los contextos culturales que en su mayoría tienen, porque la mayoría pertenecen a clases desposeídas, que no tienen acceso a una cultura del arte, que no tienen acceso a contenidos de calidad ni en televisión, ni en la radio, tampoco en el internet. Se desperdicia demasiado tiempo en lo vano, en las cosas superficiales, y las redes sociales son un ejemplo de eso. Como pudimos observar en las diferentes entrevistas con nuestros expertos, pues nos dimos cuenta que tienen unos puntos de vista bastante interesantes, incluso hasta retomando a Nicolás Vagano y a Visalberghi. Vemos que sus opiniones de nuestros expertos se relacionan también con los postulados de estos autores. Bueno, efectivamente, ¿no? Así es, hay un problema exactamente con lo educativo, que ya es del docente al alumno, como podemos ver. Sí, claro, este problema filosófico aborda muchas cuestiones, incluso hasta en el ámbito social, ¿no? Por todos los prejuicios, ¿no? Por lo social. Pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Regresamos con ustedes al foro, Alejandro y Yair. Gracias, chicas, excelente tarde. Y pues sí, por eso quisimos saber la opinión de ustedes en casita. Y por eso, nuestras reporteras de campo se lanzaron a la guerra por el conocimiento, por el saber, por la iluminación del ser. Y por unos tamalitos con Doña Orejas. Va. Vamos con ustedes, chicas, en su sección ¿Y qué piensa el pueblo? Buenas tardes, me encuentro con mi compañera Carolina Garrido y su servidora Leilani Martínez, transmitiendo por el noticiero Pedagogos TV. A continuación realizaremos algunas entrevistas sobre el enfoque educativo. Buenas tardes, estamos con mi amiga Yajaira. Le haremos algunas preguntas sobre educación. Para ti, ¿qué es educación? La educación es los valores que llevas de la casa, que enseñan tus padres, es por la razón por la cual tú te estás formando y te das a conocer con la gente. O sea, tú das a expresar tus sentimientos, sabes con la que quieres comunicar. ¿Consideras importante que en México existe un buen desarrollo educativo? No, en México casi no hay mucha educación, porque dicen que tenemos muchas matemáticas, fachas de groseros, y en México no hay mucha educación. Ok, muchas gracias. Fin. Buenas tardes, se encuentran con su servidora Leilani. Estamos con la señorita Kenia, a la cual les haremos unas preguntas. ¿Consideras importante la educación hoy en día? Sí es muy importante la educación porque hay muchas niñas que no estudian y que por eso yo considero que hay muchos puntos a tratar, como las universidades, la corrupción hacia los maestros, que los maestros también no estén 100% preparados, o que Es importante la educación, ¿no? ¿Cómo crees tú que la educación esté actualmente en México? pues es que también ese es un tema muy extenso, considero, porque creo que aparece mucha pobreza aquí en México por la falta de educación en niñas menores de 15 años que dejan la escuela muy pronto, simplemente no les tomen la importancia que es necesaria a los alumnos. Esto sería todo, nos despedimos de ti, hasta luego
tardes, chicos. Pues, Carol, creo que sí es demasiado interesante la perspectiva que hay de la gente hacia esta problemática. Me recordó el mito de el fuego de Prometeo. ¿Y eso qué viene al caso, amiga? ¿De cuál te fumaste? Como para hacer referencias tan extrañas. No, lo que pasa es que en el mito decía que Prometeo retó a Zeus mediante la creación. Según Zeus, era el único creador que podría ser un ser existente. Esto entra en dilema porque podría ser que la educación crea el conocimiento. E incluso también Zeus, utilizando el papel de la ignorancia y las distintas dificultades, se puede decir que Prometeo como la educación y sus creaciones como el conocimiento. No sé si me llevo a explicar. Ah, ya, o sea que en pocas palabras, tú llegaste a la conclusión de que prácticamente si algo sale mal en la educación, no se da un conocimiento bien y pues digamos que el fuego es como la iluminación y nos llega al poder aprender gracias a la educación. Exactamente, amiga. Eso es lo que yo quise decir. Qué bueno que me entendiste. Creo que sí lo hice muy bien. Pues les agradecemos su atención en nuestra sección ¿Qué opina el pueblo? Regresamos con ustedes, chicos. Teniendo como invitadas especiales que analizarán la problemática en cuestión a las pedagogas Mayra Gómez y Janet Zamarrón. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Y de este otro lado, a las antropólogas Daniela González y Paula Rangel. Buenas tardes. México, problemas educativos, poco desarrollo en cuestión de una gran enseñanza, falta de recursos o educación, o quizás de ideología o la cultura social. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Pero antes, ¿qué les parece si vamos a unos cortes comerciales, chicas? ¡Regresamos! ¡Seríamos felices! ¡No entender, no escuchás! ¡Busco a Dios! ¡Grifón! ¿Por qué somos así? ¿Es cierto que Dios ha muerto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo real? ¿Por qué hay? Mírela. Cuando pudo no haber habido nada. Alguien dijo que toda la filosofía no es más que un antídoto contra nuestro miedo a la muerte. Alguien también dijo que la filosofía es como un martillazo que apuesta el cuestionamiento frente a todo poder. Ya nos tienen podridos con ese discursito. Lo cierto es que hacer filosofía es un paseo sin rumbo. ¡Quiero mi 75% de descuento! Nada cierra cuando hacemos filosofía, porque la existencia es siempre una pregunta abierta. Ya regresamos a este corte comercial y ahora sí empezamos con ustedes, chicas. Buenas tardes a todos aquí en la mesa y por supuesto allá en casita. Miren, es muy importante recalcar que el trabajo en las instituciones educativas es de suma importancia. No todo recae en las escuelas, muchas veces las fallas no las tiene ni el gobierno ni el sistema educativo, sino que desde mi perspectiva tiene mucho que ver con la labor docente, porque aunque tenga los recursos suficientes, si no se tiene vocación, podrá hacer un excelente trabajo. Aquí influye mucho la ética por el valor del compromiso que deberían de tener todos los docentes al desempeñar su trabajo frente al grupo. También incluso un poco de estética, ya que siempre pintan la labor del profesor como algo que no vale la pena, gracias a los malos sueldos o que es sumamente desgastante, y pasa a ser algo que es horrible a la perspectiva y a la ideología de los docentes. Muy bien, ahora pasamos con la licenciada Janet. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes que nada me gustaría citar el del libro Filosofía y Filosofía de la Educación, ya que es un muy buen libro, ya que nos sirve como apoyo para este tipo de conflictos y problemáticas, tanto sociales como filosóficas. Nos dice que la naturaleza de la teoría educativa depende mucho del rol del docente, el asesoramiento y la corrección de sus trabajos.
Si bien no toda la carga es para el maestro, ya que el alumno desarrolla un conocimiento educativo. Esto quiere decir que es educativo porque finalmente se enseña algo. También tiene que ser desarrollado mediante las experiencias, logrando un conocimiento empírico. Yo estoy de acuerdo que el profesor, si es un guía y también un conductor, quien dicta la teoría de cualquier tema, siempre tendrá que ser el alumno quien logra desarrollarlo al 100%, mediante la práctica y obteniendo conocimientos mediante sus propias vivencias. Yo creo que si no hay un buen desarrollo educativo, no es culpa del docente y del alumno, porque no cumplen con la labor correspondiente y no existen interés por parte de ambos, quedando estancada la educación. Muchas gracias por su opinión. Pasamos con usted, licenciada Paola. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo creo, viéndolo desde mi punto de vista cultural, nuestra sociedad particularmente prefiere echarle la culpa a factores externos antes que a nosotros mismos. Y en la manera de cómo actuamos y pensamos, desgraciadamente esto se da en algunas ocasiones, como ya lo habíamos mencionado previamente, por la falta de compromisos que hay tanto en el personal docente como en el alumnado. Y digo esto porque muchos maestros cumplan o no con las horas de trabajo seleccionadas o ya establecidas, y ellos siguen cobrando sin ninguna preocupación. Entonces, en los alumnos también un ejemplo sería que pongan el ejemplo de que aquellos que consiguen un lugar al prestar atención a otras cosas o distraerse con el celular mientras el maestro está hablando, esto quiere que, quieras o no, también desmotiva mucho al profesor al desempeñarse en su labor, porque incluso se llega a cuestionar como ¿para qué lo hago si al final puede no servir de nada? Agradecemos su participación, licenciada. Y antropóloga Daniela, ¿qué le parece si nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con usted? Me parece perfecto. ¡Regresamos! ¿Dónde comienza lo humano? ¿Qué es la naturaleza humana? Mira, las explicaciones dáselas a tu hermana. Bueno, escúchame, déjame hablar. Se me acabó el tiempo y la paciencia. Y se me acabó el tiempo y la paciencia, Fabián. Por ejemplo, Aristóteles sostenía que el hombre es un animal racional. Y así el límite lo trazamos con los animales. El hombre comparte rasgos con cualquier animal, pero posee una característica esencial que lo diferencia del resto. El hombre piensa. Si ya sé que los muertos no firman. Escúchame. El hombre es un ser vivo y comparte con todos ellos la mayoría de sus funciones vitales. Déjame hablar. Por eso tiene, según Aristóteles, una serie de funciones parecidas al resto. Si yo para las 5 de la tarde de hoy no tengo arriba de mi escritorio los papeles firmados por el pueblo. Por ejemplo, una función vegetativa que le permite reproducirse o nutrirse al igual que las plantas. ¿Sí, Fabiancito? ¿Me explico? Pero también tiene una función sensitiva que comparte con los animales y que le permite desear y sentir dolor y placer. Qué pícaro que sos, Fabián, se te va a acabar. Ahora, lo diferencial del hombre, su función que no comparte con nadie, es la función del pensamiento. No existe sociedad en el mundo que sea completamente democrática. Hay algunas sociedades que se pueden considerar más democráticas que otras, pero en las sociedades más democráticas hay aspectos que no son muy democráticos. Un ejemplo de esto sería la educación en masa o la educación oficial, ya sea pública o privada. En esta serie veremos la filosofía de educación de algunos de los pensadores más importantes del mundo como John Dewey, Noam Chomsky, Bertrand Russell y Wilhelm von Humboldt. El respetado filósofo americano John Dewey, teórico de la democracia y la educación, dice que el ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad. Bertrand Russell ganó el Premio Nobel de Literatura por sus ideas humanitarias y conceptos sobre la libertad de pensamiento.
Él dice que nos enfrentamos con el paradójico hecho de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inteligencia y la libertad de pensamiento. Noam Chomsky es el científico considerado el padre de la lingüística moderna, pero quizás es más famoso por sus investigaciones sobre la política exterior de los Estados Unidos. Hablando sobre los tiempos de la revolución industrial, él afirma que la educación en masa fue diseñada para convertir al agricultor independiente en una dócil y pasiva herramienta de producción. Filósofo, lingüista y uno de los fundadores del liberalismo clásico dentro del periodo de la Ilustración, Wilhelm von Humboldt dice que la educación está más preocupada por transmitir el conocimiento que por la creación del espíritu crítico. Los sistemas educativos están orientados a mantener las estructuras sociales y económicas en vez de transformarlas. En esta serie veremos más en detalle las ideas de estos gran pensadores. Por favor, inscríbete a nuestra lista de contactos en mundodemocrático.com. Ahora sí, ya que regresamos de este corte comercial, y dígame usted, ¿qué le parece esto que estamos hablando? Desde mi análisis les traje una información que a continuación les voy a leer. Por favor. Hay algunos factores que llegan incluso a volver débiles de mente a los estudiantes. Desde mi perspectiva, no es tanto la culpa del docente ni de las autoridades escolares, ni mucho menos del gobierno. Yo creo que el verdadero factor principal para un buen desarrollo educativo siempre será el alumno. ¿Esto por qué? Si un estudiante ve que no está aprendiendo nada con su profesor de dicha materia, si él realmente quiere acreditar, deberá devolver autodidacta y enriquecer el conocimiento que le es insuficiente por él mismo. Si el alumno no tiene interés de lo que se expone en clase, simplemente no prestará atención y esto puede conllevar a que no acredite la materia y por ende a un rasgo educativo. Además de que antes, en los tiempos de nuestros abuelitos, en la escuela no existía nada de que podías faltar el respeto a un maestro o siquiera culparlo de lo que fuera, porque casi era pecado. Y ahora tratan peor que a sus calzones a los pobres maestros. Además de que he visto, incluso desde un punto de vista psicológico, con el nuevo modelo educativo, yo no creo que sea el adecuado para México. Por lo menos no ahora lo creo el más conveniente, porque el hecho de que prefieras mantener al estudiante ignorante y mediocre por el simple hecho de querer mantener intacta su confianza y autoestima en la sociedad conformista como lo es México, por lo menos a mí me parece algo ilógico y muy irracional. ¿Y ustedes cómo ven? Concordamos con usted. Aunque un punto de vista un poco diferido. Pero pues bueno, ya para cerrar esta mesa de análisis, agradecemos la participación de nuestra experta invitada. Muy interesante el punto de vista que nos das. Cada una de ellas no nos despedimos sin antes dejarlos reflexionando ahí en casita sobre esta problemática. Y si usted, ¿cómo influye en el desarrollo educativo de mi México lindo y querido? Esperemos que gocen de este fin de semana. Les deseamos que pase un excelente viernes, porque es viernes y el cuerpo ¡lo sabe! Nos vemos la próxima semana, aquí en su noticiero favorito, Pedagogos TV. Y así luego ya tú dices, comenzamos, para que no se vea que quedamos el día de hoy. Adiós. 1, 2. Ok. 2, 3. ¡Acción! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos ven desde su pantalla. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestra... 3. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos ven desde su pantalla. El día de hoy, en el noticiero Pedagogos TV. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Tiempo. Sí, tengo otro. A ver, estos no tienen tanto aumento.
No, pues esto tampoco. A ver. Ah, no, esto no. A ver, póntelos, güey. Ay, chinga, pues no sé si te gustan. No sé, a ver.